En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 27 de abril de 2019. Esta es la emisión 18.496 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando el Internet sonaba así. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. El IDEA es aliado de tu municipio. Juntos generamos progreso para Antioquia. Nuestro respaldo y solidez financiera te dan la confianza para ser nuestro aliado fiel. Los recursos que se invierten en el IDEA se reinvierten en el desarrollo de los municipios. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande. ¿Sabías que antes todas las aguas residuales del Valle de Aburrá llegaban sin tratar al río Medellín? Ahora recolectamos más del 84% de estas aguas para tratarlas en nuestras plantas. Y así evitamos que lleguen al río más de 140 toneladas diarias de materia orgánica. Hacemos posible el sueño de recuperar el río Medellín. EPM y Alcaldía de Medellín. Vigilado Superservicios. Los periodistas Douglas Balbín Vázquez y Jesús Antonio Vargas Marín nos presentan al invitado de esta mañana. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño y también buenos días a nuestro invitado esta mañana, el director de Ruta N, Alejandro Franco. Esta semana Medellín va a ser el centro de muchas miradas por la instalación y puesta en operación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que es, como lo dice el analista y consultor Ricardo Mejía, un gran honor para la ciudad, pero también un gran reto que le está poniendo el Foro Económico Mundial. En el mundo no hay sino 4 centros en este momento y hay 2 en formación, uno es en Medellín, o sea va a ser el 5º, y a partir del 30 de abril pues estará formalmente instalado. Director, en palabras muy sencillas, ¿qué es un centro para la Cuarta Revolución Industrial? ¿Cómo entender eso que va a recibir Medellín a partir de esta semana? Perfecto, yo creo que lo primero es destacar algo y es el Foro Económico Mundial puede ser uno de los espacios, organizaciones más importantes en el mundo que trabajan por el desarrollo económico y social desde una perspectiva global. Hemos venido como sociedad históricamente teniendo distintas revoluciones industriales que lo que han generado es cambios importantes en cómo las economías se vienen moviendo en el mundo. Tuvimos la primera revolución industrial que dio pues por allá cuenta del vapor, la segunda revolución industrial que dio cuenta por allá de la electricidad, la tercera revolución industrial que fue la de la computación y el internet. Y tenemos esta cuarta revolución industrial con un eje muy importante que son los datos y el impacto que tiene todo esto en la economía. Entonces, lo primero que hay que explicar aquí, estamos en un punto de quiebre, donde una cuarta revolución industrial está abriendo un espectro de oportunidades enorme. Y el Foro Económico Mundial bien se puso a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para catalizar y armonizar que estas nuevas tecnologías emergentes sean rápidamente apropiadas por las empresas y por la sociedad? Lo primero que hay que decir es, la cuarta revolución industrial hace rato hace parte de nuestras vidas. Cuando yo uso Waze para transportarme de una manera más eficiente, cuando yo hago descargas de música y las comparto en los distintos dispositivos, pero sobre todo en las aplicaciones para compartir y guardar música tipo Spotify, o cuando por ejemplo yo entro a una red social y una red social de acuerdo a los parámetros míos de consumo de contenido y de fotos, empieza a mostrarme unos contenidos versus otros. Entonces, es decirle a la gente, ojo, la cuarta revolución industrial hace rato empezó a ser una realidad. Sin embargo,
Por un lado van las tecnologías, pero por otro lado van la adopción, pero sobre todo va todo el tema de la política pública que permita que generen los marcos regulatorios que den confianza a las empresas y sobre todo a las instituciones públicas, pues, para actuar en medio de ellas. Entonces, esta estrategia de centros para la cuarta revolución industrial lo que busca es eso, es armonizar y catalizar esa adopción de tecnologías a través de algo muy importante: las políticas públicas y los marcos regulatorios que le den a la sociedad y a las empresas la confianza necesaria para hacer un uso cada vez más amplio de estas nuevas tecnologías. Y entonces he dicho mucho, pero ¿y cuáles nuevas tecnologías? Las voy a citar y después las explicamos un poco. Hablamos de tecnologías como la inteligencia artificial, como el blockchain, como el Internet de las cosas, como la agricultura y la medicina de precisión, como la movilidad sostenible, como el transporte a través de drones, como el comercio electrónico y finalmente como toda la ética a partir de los datos. Entonces, mire que hay un tema que es transversal a todo y que son los datos y cómo los datos se vuelven en los generadores de acciones para temas de movilidad o para temas de medicina de precisión o para temas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se viene y qué es lo que necesitamos? Que maduramente empecemos a entender los mecanismos que le permitan a una sociedad y a unas empresas empezar a adoptar eso. Y es lo que entonces el reto que tiene Medellín cuando se es decretado sede para la cuarta revolución industrial. Porque aquí lo más importante para notar es que este es un centro, obviamente, que tendrá sede en Medellín, pero que tiene un impacto en toda la región latinoamericana. Por eso yo empiezo citando que este es un reconocimiento bien importante. De más de 1.200.000 ciudades, Medellín es la quinta ciudad escogida para ser sede para un centro de cuarta revolución industrial y desde Medellín impactar una región tan importante como la latinoamericana. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero es, hemos escogido de esas tecnologías que cité ahora, 3 sobre las cuales vamos a trabajar en varios proyectos que nos permitan entender los usos de esa tecnología, pero sobre todo, como bien lo decía ahorita, entender los marcos regulatorios y las políticas públicas que se puedan generar. La importancia de hacer parte de una red de centros global es que los otros centros en el mundo vienen trabajando en otras tecnologías, lo cual nos entra a participar de una red de conocimiento donde compartimos y transferimos conocimiento para socializar nuestras prácticas y nuestros aprendizajes, pero para que también nos socialicen las buenas prácticas y los aprendizajes de las otras regiones, con lo cual este centro será un eje moderno de generación, transferencia, adopción de buenas prácticas y conocimientos en torno a tecnologías de cuarta revolución industrial. Ahí va quedando la inquietud, ¿cuáles son esas 3 tecnologías? Listo, entonces ya vamos, entremos ahí, gracias. Primera tecnología que vamos a trabajar, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es como hoy, a través de cierto tipo de algoritmos, las máquinas pueden empezar a procesar datos que le permitan tomar decisiones. O sea, ¿cómo vamos a hacer que las máquinas puedan tener acercamientos a ser máquinas pensantes, que a través de una analítica rápida y ágil de datos lo pueda hacer? Yo lo pongo en un ejemplo muy coloquial con el que le expliqué a mi hija. Usted hoy va a llegar a entrar a una habitación, está en la costa atlántica o está en el Urabá antioqueño, y entrar a una habitación con mucho calor. Entonces pueden pasar 2 cosas. Usted entra a ese lugar y tiene que prender cada ventilador y graduarlo de acuerdo pues a su expectativa. Si hubiera inteligencia artificial, antes de usted llegar a ese apartamento, los ventiladores van a recibir información y decir, estamos a una temperatura de 32 grados, la humedad es tanto, hay tanto viento, por lo tanto, en esa habitación ponga el ventilador a 3, en esta segunda habitación ponga el ventilador a 2 y en esta sala ponga el ventilador con toda la potencia. Eso es, palabras más, palabras menos, inteligencia artificial. Es como yo a partir de cierto tipo de datos logro programar cómo unas máquinas pueden hacer sus desempeños de una manera más eficiente. Listo, entonces eso permite ahorros de energía, permiten mayor efectividad, permiten mayor bienestar si uno lo ve en términos generales. En inteligencia artificial vamos a trabajar sobre 2 proyectos importantes. El primero tiene que ver con cómo vamos a trabajar los marcos probatorios para temas de seguridad.
porque hoy a través del monitoreo de cámaras, de las mismas dispositivos con los que cuentan las personas, se toman fotos de algunos tipos de eventos de seguridad, que es importante poder tener las cadenas de custodia necesarias y que sirvan más adelante como marcos probatorios. Entonces lo que queremos es fortalecer la política pública de seguridad a través de inteligencia artificial. Lo segundo es ver también cómo vamos a apoyar todo el tema de evasión de impuestos a través de inteligencia artificial con las oficinas de impuestos, particularmente con la DIAN. Entonces esos serían 2 proyectos en inteligencia artificial. Internet de las cosas. Bueno, esa es la segunda tecnología que vamos a trabajar. ¿Qué es el Internet de las cosas? Es palabras más, palabras menos, también es como cada dispositivo, cada elemento, cada cosa que esté por ahí, yo la puedo conectar a Internet y desde ahí generarme datos. Entonces pueden haber temas tan importantes como el que hoy esta ciudad me parece que con orgullo, aunque es complejo, pero esta ciudad es capaz de monitorear su calidad del aire. Como a través de dispositivos que conectados a Internet recogen datos de temas del clima en la ciudad y a partir de esos datos es capaz de predecir entonces, vea, en una semana, en 2 semanas, si no hacemos distintas medidas vamos a tener una contingencia ambiental. Entonces es muy bueno. Es duro es porque, claro, es en medio de un tema ambiental, pero ¿cuántas otras ciudades del mundo, o al menos en Latinoamérica, tienen eso? Entonces, la importancia de tener dispositivos que sean capaces de generar datos, pero sobre todo, ¿cómo interpretamos los datos para tomar decisiones? Ese puede ser un ejemplo. El otro es, por ejemplo, Waze. Waze es simplemente cada persona en su carro está tomando datos constantemente de eventualidades que hay. Entonces todos estos datos se recopilan y son capaces de a usted de recomendarle las rutas alternativas a tomar. O si nos vamos para otro tema, puede ser incluso en los modelos predictivos, por ejemplo, de un Spotify, que si saben que a usted le gusta el tango, le siguen mandando autores relacionados con tango y así usted puede tener una biblioteca mayor. Jesús apenas ríe, se ve que también es muy tanguero. Bueno, y el tercer tema es el blockchain. En Internet de las Cosas vamos a trabajar 2 proyectos fundamentales. Uno tiene que ser un proyecto para movilidad, precisamente para eso. Si tenemos pues tantas cosas, tantos dispositivos, tantos aparatos en las calles, ¿cuáles de ellos vamos a poder conectar a Internet y que hagan tomas en tiempo real de cómo está la movilidad y así pues tener rutas y pues recomendaciones de cómo operar temas de semaforización o temas incluso de movilidad de personas, de bicicletas o de automóviles? Bueno. Y el segundo tema que vamos a trabajar ahí, o el segundo gran proyecto que vamos a trabajar, es uno bien importante y es la infraestructura TIC, de tecnología de información y comunicaciones, que requiere una ciudad, en particular Medellín, y desde ahí genera una buena práctica para entender cómo las ciudades tienen que empezarse a pensar desde la infraestructura que tienen que desarrollar, infraestructura TIC, para que todo esto nos haga verdaderamente competitivos, para poder entrar a una cuarta revolución por autopistas reales y no por carreteras empedradas que hagan entonces que la llamada se caiga, que la descarga de datos sea infinita, pues que no sea ágil, pues es a lo que me refiero. Entonces sí necesitamos una infraestructura que permita una agilidad, necesitamos buenas autopistas para competir en una cuarta revolución industrial. Entonces, ¿cómo pensamos cuál es la infraestructura TIC que requiere la ciudad? Y el tercer gran tema, pues, o tecnología que vamos a trabajar es el blockchain. De todas las anteriores puedes decir que pueden ser unas que por su connotación puede ser más compleja y por eso uno de los proyectos que vamos a trabajar ahí en blockchain tiene que ver es la mayor adopción del blockchain. Y el segundo tema que vamos a trabajar, ya voy a explicar qué es el blockchain, es cómo vamos a apoyar todo el tema de vivienda y restitución de tierras a través del blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain puede ser entendido como unos compendios de información para transacciones seguras. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Con el blockchain hoy podemos garantizar, por ejemplo, en temas de boletería, la no reventa, o al menos tener trazabilidad de quién compró la boleta y a quién le fue, y saber quién es el poseedor de una boleta en temas, por ejemplo, de un partido de fútbol. O, por ejemplo, como pasa mucho con el sector educativo y las universidades, es
En el caso de eso, con la expedición de los diplomas, es yo como a través de blockchain te expido a vos un diploma y acabamos también con tanta de, pues, ¿qué se dice? Falsificación de diplomas educativos. Entonces, yo creo que el blockchain lo que nos va a poder permitir es hacer transacciones seguras y garantizadas con un mapeo o un análisis de información de cómo ha ido cambiando, pero teniendo siempre la raíz de dónde se emitió y quién lo posee, y así pues poder hablar de transacciones seguras. Digamos que eso es como el espectro de las 3 tecnologías y los 2 proyectos que vamos a trabajar por tecnologías desde Medellín con impacto en Latinoamérica. O sea, yo creo que el principal reto que se tiene con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial es que esto tenga una caja de resonancia en toda Latinoamérica, porque el mandato que se busca desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, pues al ser sede desde Medellín, es que no sea un impacto de Medellín para paisas, es de Medellín para Latinoamérica. ¿Quién va a dirigir el centro? Pues eso es una decisión que se viene tomando entre los 2 socios, que son la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional. Yo creo que ya hay un avance importante y esperamos obviamente el mismo día del lanzamiento del centro estar anunciando también quién será su director. Doctor Alejandro, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. ¿Qué antecedentes hubo para llegar a esta decisión de otorgarle a Medellín la sede del Centro de Revolución o de Cuarta Revolución Industrial? Jesús, vea, qué buena pregunta, porque para mí esto es de los temas que más orgullo nos debe generar a nosotros en Medellín. Esto no fue que hubo un concurso, o que hubo una rifa, o que hubo una convocatoria en redes y fuimos los que más votos tuvimos. No, señor. Esto es la Junta Directiva del Foro Económico Mundial, en su sesión de por allá agosto, sesionaron. Uno de los miembros de la Junta Directiva es el doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y analizando la estrategia de centros para Cuarta Revolución Industrial, pues vieron la necesidad de que esto empiece pues ya a impactar otras regiones, pues ya Asia está bien impactada, en Norteamérica también, pero bueno, ¿qué va a pasar en Latinoamérica? ¿Qué va a pasar en Europa? ¿Qué va a pasar? Y entonces dijeron, listo, vamos a pensar un centro para Latinoamérica. Y al unísono, toda esa gente prestante de esa junta directiva dijo, el mejor referente en Latinoamérica es Medellín. Desde ahí llamaron al alcalde Federico Gutiérrez para que él emprendiera todo eso. Por ahí ya también lo empiezan a llamar a uno y a los otros. Empezamos un trabajo muy juicioso, silencioso, que nos permitiera explorar las capacidades pues reales que teníamos para acometer esto. Vimos no solo que las cumplíamos, sino que las superábamos y que era el momento de que Medellín diera este salto. Hicimos ya todo el trabajo necesario. Yo sí les confieso pues que esto es hacer una maestría en contratación pública y todo, pero era como pues participábamos. Como tema anecdotario invitaron a Medellín, a bien tuvo el alcalde invitar a la presidencia para que esto pues de una fuera un tema de país también, y la agilidad con la que aquí pudimos responder como ciudad para pues estar listos. Y como bien recuerdan, el 23 de enero se hizo pues ese anuncio en el marco del Foro Económico Mundial con su sede en Davos, y ahí se anunció que era Medellín. De aquí a eso entonces hemos venido trabajando todo el tema de la adecuación física, todo el tema de la contratación, de los recursos necesarios, y ya pues para tener una puesta a punto que ahora este 30 de abril nos permite estar lanzando para toda Latinoamérica desde Medellín, pues es algo tan importante. Eso yo la verdad también me pongo a pensar, y nosotros pues que ya tenemos nuestro andamiaje, esto hace 30 años era impensable. O sea, nosotros hace 30 años estábamos viviendo los peores momentos históricos en temas de violencia, y hoy 30 años después somos escogidos para ser sede de una cuarta revolución industrial con un impacto latinoamericano. No dejar y perder de vista que entre más de 1.200.000 ciudades, o sea, nosotros fuimos la quinta que estamos siendo sede para eso, y esto es histórico. Eso es como el mundo está entendiendo y está apoyando esa vuelta que le estamos dando a la página, donde están reconociendo este proceso de transformación que tiene la ciudad y que la verdad nos deja felices pues de lo que hemos logrado. ¿Qué tipo de retos implica para el sector educativo y para empresas tener en Medellín la sede de este centro de Cuarta Revolución Industrial? Hombre, yo soy muy enamorado de las preguntas que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Miren, yo creo que aquí lo importante es ¿cuál es la forma como desde Medellín, y para dar ejemplo en Latinoamérica, empezamos a generar un inventario
o una cantidad de soluciones y respuestas para preparar a nuestra ciudadanía y a nuestras empresas frente a la cuarta revolución industrial. Entonces hay varios hitos. El primero, ya hay un centro que va a estar aquí localizado, que va a tener los expertos acá, que desde Medellín se va a permitir conectar con los otros y generar, como bien decía yo ahorita, conocimiento. Dos, bueno, venga, ¿qué vamos a hacer para acercar financieramente y con qué mecanismos a las empresas a todo este proceso? Entonces ya estamos generando una línea de financiación con Sempli, un aliado nuestro, para tener y por lo menos impactar siquiera hasta 80 pymes que hoy empiecen a cometer procesos de transformación digital y adopción de nuevas tecnologías. 3, venga, ¿qué tipos de sensibilización empezamos a dar? Y en los últimos 3-4 meses hemos dado más de 20 conferencias con distintos aliados hablando de cuarta revolución industrial. El alcalde Federico Gutiérrez ha hablado en distintos escenarios de que la cuarta revolución industrial tiene que ser sobre todo la revolución del talento. Y es ahí donde ya paso, Douglas, como a responder a tu pregunta, y es, siento que hoy como mucho, pues como nunca antes, perdón la falta de modestia, no por Ruta N ni por mí, sino por el proceso histórico que estamos viviendo, tenemos una oportunidad tan grande como sociedad y como sector, pues, digámoslo así, pues, empresarial, de montarnos y tener un liderazgo global, porque lo que necesitamos es, por un lado, una buena adopción de tecnologías, pero dos, ¿quiénes van a apropiar? ¿Quiénes van a mover? ¿Quiénes van a operar? ¿Quiénes van a trabajar con esas tecnologías? Y es ahí donde se abre un espectro enorme de oportunidades para el talento de la ciudad y yo digo para el talento latinoamericano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es, si entendemos claramente para dónde van esas tecnologías y cómo las empresas y la sociedad en sí va a demandar el uso de estas nuevas tecnologías, cómo logramos que nuestros jóvenes, entendiendo eso tempranamente, empiecen a formarse con pertinencia frente a la cuarta revolución industrial. Y es ahí donde viene el reto para la educación, porque necesitamos, como se ha dicho mucho, jóvenes que tengan competencias desde el ser. Y es ahí donde los colegios y universidades juegan un papel importantísimo. Necesitamos personas éticas, con capacidad de comprensión de lectura y análisis matemático, con trabajo en equipo, con capacidad de socialización y de hablar otros idiomas. Pero viene el otro que ya... perdón, es la formación técnica. Y es ahí donde surgen un sinnúmero de posibilidades que habilitan en un tiempo corto, pero muy específico, formar a un joven con una competencia específica que le permita desempeñarse con calidad en su remuneración, con pertinencia y sobre todo como con el ímpetu necesario de un joven en esta cuarta revolución industrial. Entonces hoy podemos generar programas que entre 4 y 6 meses pueden estar habilitando a un joven para trabajar como Master Data o como analista de datos en una compañía de software y que perfectamente pueda tener un salario muy digno, muy importante. Con esto siento entonces que existe en esta revolución del talento un momento histórico para disminuir como en ningún otro momento la tasa de desempleo juvenil y por el contrario, que Medellín se convierta en esa meca de talento que desde Medellín hacia Latinoamérica provea soluciones en esta cuarta revolución industrial a través del talento local y el talento que atraigamos de otros lugares. Se nos agotó el tiempo, pero le formulo una última pregunta, Alejandro. ¿Cuáles son las metas? O sea, ¿hay unas metas a 1 año, a 2 años, a 3 años para este centro o hacia dónde es la mira en el tiempo? Mire, yo creo que la mira es cómo somos capaces de generar los marcos regulatorios, las políticas públicas que, como bien decía cuando comencé, permitan adopciones armónicas, ágiles y tempranas de estas nuevas tecnologías para ganar competitividad desde el sector empresarial, pero para ganar sobre todo pertinencia y oportunidades desde el punto de vista del talento local. Entonces yo creo que este tiene que ser un centro no solo de pensamiento sino también de acción, que a través de estar reflexionando sobre las nuevas tecnologías genere esos marcos que den confianza para que la sociedad y las empresas den ese paso que requiere una dosis de confianza, de análisis y de marcos regulatorios y claros que le permitan a otros moverse, porque hoy en día existe incertidumbre y lo que necesitamos con estos tipos de apuestas como el Centro para la Cuarta Revolución Industrial es generar confianza.
Doctor Alejandro Franco Restrepo, director de Ruta N, pues muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. No, señores, con ustedes este es un gusto, ya son varias veces que me han invitado al programa, les agradecemos mucho. Desde Ruta N siempre con la intención de poder contribuir a un propósito superior, y es cómo mejoramos la calidad de vida de los habitantes de Medellín con ciencia, tecnología e innovación. No veo una mejor apuesta para un desarrollo y una velocidad de escape distinta que tenga una ciudad que la ciencia, la tecnología e innovación. Y a bien ha hecho Medellín una apuesta clara y juiciosa por un crecimiento guiado por ciencia, tecnología e innovación con perspectiva siquiera al 2030. Así que muchas gracias.